Obra de los protagonistas de la ciudad y la región, sus pasiones, sus amores, sus fanatismos y desencantos. Una charla íntima para conocer más y mejor a quienes sobresalen entre nosotros. Así son las cosas del querer. Y ahora sé que me pierdo con las cosas del querer. De las cosas de la vida, de las cosas del querer, hablamos los días viernes, una sección que esperamos y que nos resulta cada vez más entrañable porque a veces retomamos historias que en su momento conocíamos casi pormenorizadamente en el día a día. Debe haber sido en un tiempo de las mujeres más entrevistadas por los medios de comunicación en la ciudad de Río Cuarto. ¿Por qué? No por algo escandaloso, todo lo contrario, porque fue una adelantada en su materia. Vamos a recibir a la doctora Graciela Capellari de Saracho. La doctora Saracho, que durante años en Río Cuarto fue una referente, pero además una adelantada, porque hablábamos ayer justamente de el riesgo, el temor que la droga se apodere de nuestra sociedad y de las cuestiones ligadas con los consumos de los jóvenes y sobre todo de la educación sexual, que ahora está casi defendido generacionalmente. La dinámica de debate la instaló en la ciudad de Río Cuarto la doctora Graciela Saracho, a quien recibimos después de muchísimo tiempo. ¿Cómo le va, doctora? Hola, ¿todo bien? Buenos días. Bien, contenta, agradecida de que te acuerdes. Realmente te dije cuando entré que me sentía como en mi casa porque los escucho todos los días y me da mucho placer. Bueno, y realmente te felicito. Es un medio y vos personalmente, alguien que generas mucho respeto personalmente a los sarachos, te apreciamos mucho. Bueno, lo valoro muchísimo porque además, por razones particulares que algún día las volveremos a contar, respeto y quiero mucho a Pedro Saracho porque un día, en el momento más difícil de mi vida fue la gran tabla de salvación para mi familia, así que se lo agradezco muchísimo. Doctora, ¿cómo es que se transformó en una adelantada, una médica nacida en las vertientes? ¿Cuándo vio la cuestión de la importancia de la educación sexual y de hacer prevención porque se viene algo complicado con la droga? Esto hace ya más de 20 años, ¿puede ser? Más de 20 años, ¿no? Sí. Lamentablemente, ser adelantada me trajo muchos problemas. ¿En serio? Sí. A los dos nos trajo muchos problemas. Eso significaron críticas, no entendimientos. La gente pensaba que estábamos locos. Cuando decidimos, nosotros trabajábamos en la parte privada, yo fundamentalmente en obstetricia, ginecología. Yo fui a México a especializarme en ginecología infanto-juvenil, pero me di cuenta cuando hacía el consultorio que la cosa pasaba por otro lado. Las inquietudes de las jóvenes y de los chicos eran otras las preguntas, y las preguntas eran: ¿qué hacemos con nuestra sexualidad? ¿Cómo la vivimos? ¿Cómo nos cuidamos? ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Por qué sentimos esto que estamos sintiendo y de qué manera lo resolvemos? Entonces ahí me di cuenta de que lo que yo tenía que hacer era hablar con ellos, instruirlos, educarlos, darles elementos, darles respuestas, darles herramientas. Y bueno, y eso significó que dejara de hacer la parte consultorio y me dedicara a trabajar con más cantidad de chicos, porque al principio venían... ¿Esto lo hizo antes de poner un pie en la política? ¿La convocaron a la política por esto? Me convocaron por eso. Yo atendía a una chica y después venían 2 o 3. Me decían, yo traje unas amigas mías para que hablemos juntas, y caían en el consultorio 3 o 4. Y las preguntas eran: ¿cómo nos cuidamos? ¿Cómo hacemos para no embarazarnos? ¿Cómo hacemos para frenar esto que sentimos? ¿Cómo le ponemos un freno a esta inquietud sexual que sentían? Bueno, entonces dije, tengo que hacerlo multitudinario, y empecé a trabajar en las escuelas. Tuve un equipo de gente que me siguió, y bueno,
cuando yo empecé en Río Cuarto, lo quiero decir porque un médico, nosotros vinimos de México con Pedro, con una mano atrás y otra adelante, no teníamos un peso partido por la mitad, nada, absolutamente. ¿Se fueron a México por voluntad? Nos fuimos por voluntad propia, en búsqueda de capacitación. En México están los dos expertos más grandes mundiales de lo que nosotros queríamos hacer. Yo quería hacer ginecología infantil y Pedro quería hacer nefrología infantil. Y cuando vinimos nos recibió a él, los doctores Magri y el doctor Cerdán en el instituto, y a mí el doctor Vitar en el centro de salud. Lo digo porque no es fácil recibir a alguien que no es conocido, que no sabes cómo están, qué hacen, cómo sienten. Bueno, y eso fue muy importante para nosotros. Y ahí empecé a trabajar en las escuelas y empecé con un programa que se llamaba Los Agentes Multiplicadores, y como todas las cosas. Pero ese programa, ¿de dónde lo sacó? ¿De su idea de gente? ¿O ese programa fue cuando la política lo convocó? ¿Porque esa tarea suya hizo que Rins la llamara? ¿Cómo se construyó la historia? Yo empecé eso mucho antes de la política, mucho antes. Por iniciativa propia. Por iniciativa propia y 2 o 3 compañeros que me acompañaron, que yo los recibí, formamos un equipo. Pero el problema fue que cuando empezamos a movilizar mucha gente genera miedo, Guillermo. Sobre todo en una sociedad que es básicamente conservadora, porque aún hoy hay resistencia a la educación sexual, a la ESI, a la igualdad de género. Imagínate que logramos hacer marchas de 4.000 estudiantes en la calle. Eso le generó al intendente de ese momento un miedo tremendo, porque mover gente a los políticos les preocupa. Aquel que mueve gente les preocupa. En ese momento era el ingeniero Cantero, al cual respeto muchísimo, porque lo respeto muchísimo, pero no estaba preparado para ese tipo de programas. Y me sacaron del programa y me llevaron al hueco. Y estuve en el hueco. Porque ese programa usted lo impulsaba desde su rol como funcionaria pública en el área de la salud. Siempre. No era funcionaria, era una médica. Sí, una médica, sí. Y después cuando se candidateó a intendente el contador Rins, me dijo, te necesito para hacer política. No, le digo, yo no soy política, lo que vos haces es política social. Y bueno, y me convenció, que me costó, me convenció y empezamos a trabajar. ¿La hizo concejal ya inmediatamente? ¿O eso? Inmediatamente concejal. Bueno. Y eso lamentablemente hizo que se perdiera un programa que era muy bueno para los jóvenes. Tiene ese arte la política, ¿no? Yo sigo creyendo en los jóvenes, totalmente en los jóvenes, y creo que son los únicos que nos van a salvar. Pero bueno, lo que hizo es escuela la doctora Graciela Nora Capellari de Saracho. ¿Por qué hizo escuela? Bueno, porque ha dejado toda una generación de compañeros de tarea formados para que cuando ella no estuviera, porque el paso del tiempo, como es lógico, va haciendo que las personas tengan que postergar sus ambiciones de orden personal para dedicarse a la familia, a lo suyo. Bueno, pero quedó mucha gente formada por Graciela. Vamos a escuchar a una de ellas. Juntos es más fácil empezar cada mañana. Juntos es más fácil si sabemos sumar. Una mano más otra mano. Somos mucho lo que esperamos. Un día la historia va a cambiar. Qué bonito, Gra, querida. Bueno, cuántas veces lo hemos cantado al cierre de cada encuentro con nuestros agentes multiplicadores. Y por eso hoy quería humildemente sumarme a este merecido reconocimiento. Sabes cuánto te quiero y reconozco públicamente lo que significaste en nuestros inicios laborales. Un besote, Gra, y suerte. Nos estamos viendo dentro de poquito. Lilian, quiero muchísimo que se aguantó tantas cosas, porque yo le decía, Lilian, vamos para allá.
recorrimos los pueblos, todos los pueblos del sur de la provincia de Córdoba, recorrimos cada una de las escuelas de la ciudad de Río Cuarto, movimos gente, bueno, y Lilian... ¿Y cuál era el concepto del agente multiplicador? ¿Cuál era la idea? La idea del agente multiplicador era ¿Esa capacitar... la trajo de México? ¿Estaba en México? No, no estaba en México. En México, cuando vino mi maestro de México, que lo trajimos a Río Cuarto, no podía creer lo que nosotros hicimos. Yo traje la idea de que había que capacitar gente, pero ellos no tuvieron la idea nuestra, que era capacitar jóvenes para que pudieran capacitar a sus compañeros. Era tener dentro de cada curso, de cada escuela, un grupo de alumnos que estuviera capacitado para dar respuesta inmediata, porque para los chicos es más fácil preguntarle a un par que ir a un consultorio, preguntarle a un docente. Siempre había como una dificultad para conectar generacionalmente a los hijos con los padres, ¿no? Exacto. Nosotros formamos parte de una generación que casi no se hablaba de sexo. Sexualidad, hablar de sexo en la casa era toda una historia. Y hablar de la droga, Guillermo, parecía que era hablar de otro mundo, era hablar del Asia, era hablar de... ¿Qué viene a decirnos esta doctora o este grupo de gente? Yo me acuerdo que hace unos años dije, dentro de 10 años el tema de la droga va a ser realmente un gran problema. Bueno, ya se lo voy a preguntar a eso, cómo lo ve hoy, porque sí, entiendo que es muy activa de seguir la evolución social y de lo que pasa en la sociedad, pero debes tener una satisfacción, un orgullo por lo que sembró con eso de los agentes multiplicadores, que me imagino la debe tener muy satisfecha. Pero vamos a escuchar un testimonio más. Mi nombre es Walter Torres, soy agente multiplicador. Me defino así porque más allá de cualquier cosa que la vida y el recorrido me haya llevado, siempre voy a ser un agente multiplicador. Y me pidieron esto, que hable de Graciela, y hablar de Graciela Saracho en lo personal es hablar de familia, de contención, y muchas de las cosas que yo hoy soy y que he podido proyectar es gracias a ese trabajo, hermoso trabajo de los agentes multiplicadores y a esa contención que muchas veces se necesitaba y que siempre estuvo ahí acompañándome. Y también es recordar esas lindas cosas, esas charlas, salón blanco lleno de jóvenes, esas horas de teatro, ese recorrido juntos por el Consejo Deliberante, es la creación del área de juventud. Tenemos tanto recorrido y tantas cosas lindas compartidas, que agradezco a la vida haberme podido cruzar. Pero además me llevó junto con otros compañeros a hacer radio, a conocer otros lugares. Bueno, la verdad que estoy feliz de poder ser parte de este pequeño momento de las cosas del querer y que esté ahí Graciela. Todo mi cariño para Graciela y el reconocimiento que por ahí la ciudad todavía no se ha dado cuenta el reconocimiento a esta gran mujer que es una referente. Un beso enorme y para vos, Graciela, y muchas gracias por esta trayectoria y por este reconocimiento. Gracias. Bueno, que quienes conocemos a Walter, como un hijo. Y sí, me imagino, eso le iba a preguntar, porque además Walter viene de un origen familiar, con una historia muy pesada, con acontecimientos muy duros en su vida, que
lo fueron enfrentando a desafíos que supongo que ha ido superando, Lo de hecho. Superó ampliamente. Y de hecho ahora es vocero de su causa, ¿no? Cuando el alumno supera al maestro, el maestro se tiene que sentir feliz, y eso a mí me hace profundamente feliz. Walter ha crecido muchísimo, y yo tengo que contarte anécdotas, por ejemplo, de encontrarme con chicos hoy en la calle que son hombres, van con sus hijos en la mano, y le dicen a la mujer: mirá, mi profe de sexo, dice ella. Y bueno, esas cosas que a uno le dan un reconocimiento muy grande. Ese es el reconocimiento. Cada uno de los chicos que se llevó algo. ¿Por qué eligió lo sexual? ¿Por qué? ¿Qué conecta a la niña Gracielita de las Vertientes con la médica, con lo sexual y con los jóvenes? Y porque lo sexual es una parte muy importante en la pareja. La pareja es la semilla de la familia, y la familia es todo, Guillermo. Si una familia no es feliz, si una familia no se siente contenida, si una familia no se siente unida, es muy difícil que pueda transmitir, y lo sexual es casi una de las cosas más importantes que tiene la pareja humana. No digo la más importante, pero una de las más importantes. Si la vida sexual de una pareja es limpia, es pura, es buena, es satisfactoria. ¿Pero sigue siendo tabú el tema? Sí, sigue siendo tabú. Cargado de prejuicios. Y lamentablemente mal vistos, sí. Porque se tomó una parte de la sexualidad que no hace bien, que es una parte, yo diría que más que unir, desune a la pareja. Pero incluso hay, creo, la tarea que ustedes realizaron, ya una semilla que sembró en su momento hace tantos años, que está recogiéndose. Me parece que en las nuevas generaciones hay una percepción diferente de lo sexual. Hay una percepción diferente, pero todavía tenemos una iglesia que la toma como algo sucio y pecaminoso, que crea en los chicos una sensación de que es un tabú y que no hay que vivirlo ni precipitadamente ni en tiempos no adecuados. Un papá y una mamá que le tienen muchísimo miedo a un embarazo no deseado o fuera de término. O sea que se van uniendo tantas cosas que hace que el tema todavía siga siendo tabú. Y lamentablemente, si no se habla, sigue siendo tabú. Por eso hay que hablarlo, y hay que hablarlo mucho. Y los médicos le tienen miedo. ¿Y usted los ginecólogos le tienen miedo. Sí. Fíjate que no hay médicos ginecólogos infantos juveniles. Acá hay una sola doctora, la doctora Castellano, que se anima a hablar con sus pacientes jóvenes de este tema, y hay muchas que todavía no. Entonces, han pasado tantos años y yo siento que todavía no hemos avanzado. Bueno, tengo muchos mensajes de gente que la quiere, que ya los vamos a ir escuchando, pero dice Víctor: qué buena gente los Arachos. Bueno, Víctor, gracias, Víctor. Víctor Manuel Arrieta le manda un saludo. Y le preguntaba de la niña Gracielita en las Vertientes. ¿Hay alguien en la familia médica? Mira, ¿por qué? Cuando yo salí de las Vertientes y nos vinimos a vivir a Río Cuarto, nosotros somos una familia muy grande. Yo tengo 40 primos. De los 40 primos, yo fui la única que me fui a Córdoba. Y en ese momento, te estoy hablando de hace casi 50 años, estaba muy mal visto que una mujer se fuera sola. ¿Sí? Yo fui una de las únicas, la única que mal me fui a Córdoba. ¿Mal visto por qué? Estaba mal visto porque sola, hubo algunas tías, a las que quiero mucho, que por supuesto ya no están, ya te va a traer el titulito, le decían a mi mamá. Y mi mamá, que mis padres no tuvieron, ni siquiera terminaron el primario, entendieron de que sus hijos tenían que formarse. Y bueno, y me dijeron: ¿vos qué querés ser? Yo quiero ser médica. Yo jugaba a ser médica. Yo jugaba a ser enfermera primero, profesión que amo y valoro, a la enfermería. Pero bueno, se dio la posibilidad de ser médica y me fui a Córdoba. Y me fui a Córdoba en el momento peor de Córdoba, en el momento de la dictadura militar, en el momento del cordobazo, Guillermo. Y yo siempre fui muy rebelde, y mi mamá me decía: vos, hija, en casa, no te muevas. Y salí en la tapa de la revista Asís.
La revista Asís era una revista que si vos la estrujabas salía sangre. Sí. Era tremenda, y en la tapa de esa revista yo salí, y todos decían, ¿ves? Esa es tu hija. Y mi mamá miraba y decía, en Córdoba? ¿Vos estás seguro? Por supuesto, participé, y todo el tiempo se me mezcló lo médico con lo político. Y yo le decía a mi mamá, no ves que no es mi piloto, ese no soy yo, le decía, trataba por todos los medios de decirle que no era. Pero mis padres, a pesar de que no tenían esa educación, sintieron de que bueno, que lo tenía que hacer. Bueno, vamos a ver qué recuerdos tienen de Gracielita. Se lo vamos a pedir a Susanita. Hola, mi querida amiga Graciela. No podía dejar de enviarte este saludito desde Santa Rosa, La Pampa. ¿Cuántas anécdotas, Gra, que están en nuestro recuerdo? Vecinas, compañeras y grandes amigas. Por eso parte de nuestra vida fue compartida. Por las profesiones tomamos rumbos distintos, pero lo importante es que no dejamos de comunicarnos ni de encontrarnos. Sabes que te quiero mucho, te mando un beso enorme y cariños a tu linda familia. Susana Florín, amiga de toda la vida. ¿Cómo encontraron esa amistad? La producción. Todo el bueno de esto es la producción. Productora que tenés, sí, Guillermo. Efectivamente. Bueno, con Susana Florín fuimos entrañables, amiga. Y vos sabés que nosotros tenemos un grupo de las maestras que nos recibimos juntas, en donde todos los días nos decimos buenos días y buenas noches. Y somos como 40 en ese grupo. Y bueno, y nos hace muy, muy, muy feliz nos encontramos cuando cumplimos 50 años, y hasta el día de hoy nos escribimos la mañana. No puedo no decirle buenos días a mis amigas. Bueno, y con Susana dormíamos juntas, porque un día estudiábamos en la casa de ella, un día en mi casa, y vivíamos a media cuadra. Su papá era el dueño del Cine Rex, y íbamos a ver las mismas películas 10 veces, por ejemplo. Porque entrábamos gratis. Así que bueno, fuimos muy amigas, somos muy amigas. ¿La construcción de la familia fue una cuestión prioritaria en usted? Yo lo conocí a Pedro Saracho prácticamente cuando llegué a Córdoba. Él estaba haciendo el servicio militar, estaba vestido de colimba. Y yo dije, ay, por Dios, un colimba, me parecía una cosa espantosa. Y él me vio a mí vestida con un saco de piel que tenía, porque en ese momento las que cumplíamos 15 nos regalaban el saco de piel, y teníamos pulseras de oro con dijes, y él estaba en el momento efervescente de su militancia social, y yo venía peleando nada más que por los derechos de poder entrar a la universidad, porque estaba el cursillo de ingreso. Nos miramos los dos y nos encontramos, te estoy hablando de hace 53 años, y no nos separamos nunca más. Nunca o sea, más. Que fue una conexión inmediata. Inmediata. El Pedro Saracho me invitó al cine, que nunca debe haber invitado a una chica al cine en esa época en Córdoba, porque era un quemo. Él invitaba a las asambleas estudiantiles, no a un cine. Y me llevó al cine. La habrá visto fina. Entonces dijo a ella, amante del arte. Y le daba vergüenza llevarme a las asambleas militantes, hasta que un día me dijo, tenés que venir con tapado de piel. Y bueno, entonces desde ese momento no lo usé nunca más. Me lo robaron, un día entraron a mi casa y me lo robaron. Pero bueno, la conexión fue inmediata. Ese activismo suyo y el de Pedro, y su permanente hacer, y una profesión que es muy demandante de horas. ¿Le obligó a postergar a su familia un poco? Sí. Lamentablemente sí, mis hijos lo padecieron. Yo les pregunto permanentemente a mis hijos. Yo tengo 3 hijos que son adorables, y adorables en sus profesiones, y eligieron profesiones muy sociales. Laura, por ejemplo, es prosecretaria, nada más ni nada menos que en Derecho de Familia, en el Juzgado de Familia. Y Pablo es médico residente de residencia familiar. Lo hemos entrevistado en la pandemia. Bueno, yo amo a mis hijos. Y con Pedro pospusimos bastante
primero 6 años de novio, después 6 años de casado, hasta que tuvimos nuestra primera hija, 12 años después de estar juntos. Teníamos mucho miedo, era en la época en donde teníamos que vivir escondidos, era en la época que chupaban a los militantes, desaparecíamos los militantes, desaparecían, tuvimos muchos compañeros y amigos que desaparecieron, entonces tener hijos nos daba muchísimo miedo. Logramos tener nuestra primera hija 12 años después de estar juntos, y cada 6 años tuvimos un hijo. Nuestros hijos se llevan 6 años. ¿Planificado era? Era casi planificado. ¿Y por qué esa diferencia? ¿Para disfrutar bien uno del otro? No, porque nos dábamos cuenta de que trabajábamos 24 horas por día. Yo he llegado a hacer tres guardias seguidas. Por eso cuando la gente del campo dice, nosotros somos los que trabajamos, me duele muchísimo, me duele porque yo trabajé muchísimo, yo dejé mis hijos, yo dejé, decir que tenía mi mamá y mi papá, que eran 2 santos, que me los cuidaron como si fuera yo, pero yo no siento que ellos trabajan más que yo, no siento que ellos hacen más patria que yo siento que en mi carrera profesional, la mía y la de mi esposo, hicimos mucha patria de dejar la vida, de dejar los hijos, de dejar la familia, de estar 3 días sin dormir, salvando vidas. No discuto que la gente del campo trabaja, yo también trabajé mucho y le di mucho a mi patria, así que me duele profundamente cuando se sienten los dueños y salvadores de la patria, cuando muchas enfermeras, médicos, carpinteros, gente que trabaja todo el día por salarios magros, también están haciendo patria. Lo digo con esta vehemencia porque siento profundo dolor por aquellos que heredaron de sus padres, que heredaron, o sea que me duele profundamente que la gente del campo se sienta dueña de un país que lo estamos haciendo entre todos. Lo sufrimos y lo padecemos todos. Y ellos lamentablemente, o para bien de ellos, la están viviendo mejor que ninguno. Ana Laura se llama la hija mayor. Vamos a escucharla. Bueno, hablar de mi mamá sin duda me llena el alma. Me invaden sentimientos de profunda admiración, de orgullo y, bueno, de un gran amor, por supuesto. Pensándola a mi mamá como profesional, a mí siempre me conmovió su empatía, su sensibilidad, con la que ella siempre cumplió sus funciones. Cada lugar en el que estuvo, cada tarea que hizo, siempre me impactó su fuerte compromiso social, esa entrega al otro, trabajar por el otro, siempre ahí bien cerquita de las personas más vulnerables. Yo creo que su carrera profesional y su vida misma estuvo marcada por su convencimiento de que una sociedad mejor sí es posible. Creo que esa es la síntesis. Y que trabajó fuertemente para aportar su granito de arena con ese objetivo. Y lo hizo no solo desde su función pública, sino también desde su función de mamá, transmitiéndonos siempre esta idea de lucha por la justicia social, por tratar de modificar las cosas que creemos que están mal, que no funcionan. Algo que nos transmitió profundamente es el respeto siempre de la igualdad de las personas. Bueno, sin duda que es mi referente en todo sentido, como mamá, como esposa, como profesional y como mujer. Bueno, mientras se recupera. Un golpe bajo. Ana Laura, Ana Lucía y Pablo Nicolás. Sí. Pablo y Lucía. Y me están regalando los nietos que son el regalo. ¿Cuántos nietos tiene? Tengo 4, pero uno en camino, el quinto, de Pablo. Así que es el mejor regalo. Esta etapa de la vida, Guillermo, de disfrutar los nietos, es algo que no tiene precio. ¿Y se encargó de la educación sexual de sus hijos? ¿O en casa de herrero, cuchillo de palo? No. Las chicas dicen que sí. Pablo me lo critica, me dice que no. Yo pensaba que era función del padre, pero el padre se desentendió del asunto. Se ve que se entendió un poco y se ve que nos quedamos cortos. Pero bueno, está formando una familia hermosa, o sea que algo llega.
Usted dijo algo que me quedó dando vuelta, que hoy, si hay algo que se arrepiente es de haber hecho pie en la política, porque la política melló esa tarea de educadora que había emprendido. Sí, lamentablemente porque la política te lleva por otro lado. Te engendra enemigos. No tengo enemigos, creo que no tengo. Yo me sentí y me llevé bien con todo el mundo, de todos los colores. Pero sí siento que hay un poder real que no te permite hacer. Yo creí que iba a entrar a la política para hacer aquellas cosas que faltaban desarrollar cuando yo era médica, una simple médica del centro de salud. Y lamentablemente no, hay un poder real que te lleva por donde quiere. Y ni siquiera es el intendente o el gobernador de turno. No, fíjate vos que hasta el día de hoy pienso que tendría que haber sido intendente de la ciudad. Me hubiera gustado. ¿Le hubiera gustado? Me hubiera gustado. ¿Para qué? Fíjate vos que para trabajar más en lo social. Esta sociedad machista que existe en Río Cuarto hace que no haya mujeres intendentas, no sé por qué. Hace un año entré a la Casa Radical, yo postulé de que Viviana Pomilio fuera una candidata a intendente y terminó siendo candidato a intendente Abril. Les cuesta a los hombres, les cuesta a los políticos que las mujeres tomemos cargos importantes dentro de la política, y las mujeres seríamos sumamente capaces. Y yo, sinceramente te digo, es una asignatura pendiente que me quedó, que podría haber sido una intendenta que me hubiera ocupado de la cuestión social de la ciudad. ¿Pero por qué dice que lo de la política le jugó en contra? Me jugó sentarse en contra como porque concejal. En la política vos estás dentro de un grupo y tenés que coincidir con el grupo y no podés no levantar la mano a pesar de que no estés totalmente de acuerdo. Tuvo que tragarse muchos sapos. Me tragué muchísimos sapos, muchísimos lamentablemente. Algunos no tanto porque hice cosas que me resultaron favorables. Con el doctor Birri, fíjate que trabajamos algunas ordenanzas muy buenas, él estaba en el área de la salud y de desarrollo social. Pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Es lo que hay que mejorar. Es lo mejor es lo que hay que mejorar. Exactamente, es lo que hay que mejorar. Dice María del Carmen, excelente entrevista a la doctora Saracho, coincido plenamente en lo que dijo de los trabajadores del campo, un ejemplo de vida. ¿Tengo otro mensaje? ¿Lo podemos escuchar? Por favor, Guille, dale un abrazo enorme a la gran Saracho, con quien hemos trabajado tanto, aparte de compartir la banca, hemos trabajado en tanto y sigue siendo consejera mía en un montón de cosas. Cuando recurro a ella siempre está. Abrazo enorme y agradecimiento, no solamente hacia, en lo particular, lo que ella me ha acompañado, sino por todo lo que ha hecho por la comunidad. Viviana Pomilio, por supuesto, que cada semana está con nosotros. Quiero, Viviana. Ella creo que hubiera sido una buena intendente del radicalismo. Fíjate que el radicalismo no tiene mujeres. ¿Usted tiene corazoncito radical? Yo tengo corazón radical que está dolido. Fíjate que yo fui radical del alfonsinismo y Jure fue un gran alfonsinista y lo veo ahora trabajando codo a codo con aquellos que Alfonsín dijo, Macri es mi límite, por ejemplo, y veo a esos radicales y me duelen en el alma, a pesar de que los quiero como persona, por supuesto, pero políticamente me duele. Política, por supuesto, me duele, sí. Hablando de política, por supuesto. El peronismo tuvo grandes mujeres, no podemos negar que una Evita fue, creo que la mujer más importante que tuvo este país. El socialismo tuvo mujeres, grandes mujeres, y por ahí me quedo corta cuando pensar en el radicalismo. ¿Qué nos pasa a los radicales que no podemos generar mujeres políticas, pero que la política? Lamentablemente este país es de ustedes los hombres, todos los cargos son de los hombres, y cuando uno mira los gabinetes, cuando uno mira las partes importantes de un gobierno, las mujeres siempre ocupan los lugares más
inferiores. Y yo creo que ahí está el gran error de lo que nos está pasando. No es que me quiera envalentonar o empoderar por el solo hecho de ser mujer, pero creo que las mujeres somos capaces. Dos cuestiones para finalizar. Una es la que quedó pendiente respecto del tema de la droga, porque pese al trabajo que ustedes hicieron, ¿no? Pareciera que la droga está más empoderada que nunca de la sociedad y de los jóvenes. ¿Quién falló? La droga está aceptada. La droga pasó a ser algo que perdió el miedo. Claro. La gente le perdió el miedo. Entró dentro de la sociedad como algo más, como entró el alcohol. Y eso no es porque lo prohibido, porque es negocio. Por supuesto, es negocio, pero además de eso se deja de trabajar. De esto hay que hablar todos los días, y trabajar con los chicos todos los días, y trabajarlo en la familia, y desde los chicos. La gente tiene miedo que por hablar del tema los chicos empiecen a consumir, y están muy equivocados. Hay que hablar del tema todo el tiempo que sea necesario. En las escuelas, no hay gente en las escuelas que hable de la droga, no hay maestras y profesores que hablen de la sexualidad. Son dos temas que todavía siguen pendientes a pesar de que existen leyes que dicen que hay que hacerlo, y lamentablemente no se hace. Se quedó con ganas de hacer cosas, hizo todo lo que quería. Me quedé con muchas ganas. Vos sabés que todavía pienso y pensamos con Pedro, a pesar de la vejez, ¿qué podríamos estar haciendo en este momento? Nos quedamos con ganas de hacer cosas. Tenemos asignaturas pendientes. Pero bueno, creemos en los jóvenes. Es el tiempo de que los jóvenes empiecen a ocupar los lugares, y tenemos suma esperanza en la juventud. Ustedes son los que nos tienen que sacar de todo esto. No me pongan en el lugar de los jóvenes, que ya pasamos de largo nosotros. Vos tenés la edad de mis hijos, Guillermo. Dice Omar Izaguirre, cordial saludo a Graciela, compartimos una época provechosa, dice Omar. Y además, si tiene ganas de hacer cosas, ya mismo con la productora vamos a empezar a planificar que tenga su espacio cada mañana en nuestro programa para que hagamos educación sexual también desde la radio, y todos los días tengamos nuestro mensaje contra la droga. Todos los días, una vez por semana. Así que ahora tenemos un poco cargado de contenido y la productora se agarra la cabeza, porque nada más, pero lo vamos a planificar, Graciela. Le agradezco muchísimo. No, a usted. Y quiero decir también que Graciela Saracho no es simple, no es sencilla. Es brava Graciela Saracho. Ha tenido pulsada con el periodismo, con nosotros. Sí. Era de armas tomar, y está muy bien, pero siempre con lealtad. Así que se lo agradezco mucho, porque también en ese ida y vuelta nos ponía en un lugar de valorización. Cuando nos reprochaba nuestra tarea, nuestro trabajo incompleto, nuestra manera de mirar las cosas, y eso, lejos de molestarnos, nos ayudó a ser mejores, o intentarlo al menos. Yo te agradezco profundamente, Guillermo, todos los espacios que me has dado en la vida. Muchos periodistas me han dado espacio. Te agradezco que a esta altura de mi vida me hayas traído acá. ¿Pero por qué? Si está muy joven y con unas energías desbordantes, Graciela, así que la vamos a hacer columnista de este programa. Y realmente me hace feliz hablar de las cosas que me apasionan, hablar de las cosas que creo que quedaron en el tintero, hablar de las cosas que están haciendo sufrir a la sociedad, y fundamentalmente hablar de las cosas que a los chicos les duelen porque no tienen llegada a dónde encontrar respuestas. Gracias, Graciela, y a seguir multiplicando agentes. Gracias. Desde donde sea, que es una tarea denodada que ha hecho y que se tiene que sentir satisfecha. Muchas gracias, querido. La doctora Graciela Saracho no tiene competencia con el apellido de su esposo, ¿no? No. El Capelari de Saracho. No, el Capelari lamentablemente, y lo siento por mis padres, quedó rezagado, porque cuando yo me recibí de médica y tuve que firmar el diploma, ya estaba casada, y lo firmé como Saracho, y quedé doctora Saracho. Y yo siempre pensé, el día que me separe del Saracho, qué problema que voy a tener. Y bueno, hace 53 años que estamos juntos. Un saludo grande a Pedro. Gracias. Y a sus hijos y a todos, y un placer verla. Amo a mi marido, amo a mis hijos, es lo más rico que tengo en la vida. Y verla con tanta alegría reconforta. Gracias, Graciela. Gracias. La cosa del querer con la doctora Graciela Nora Capelari de Saracho, en la mañana de Así Son las Cosas.